En los días 25, 26 y 27 de enero, es decir, fin de semana, desde el viernes, el fin de semana que acaba de pasar, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tuvo su segundo encuentro, esta vez binacional, a partir de la agenda que se abrió con las organizaciones estadounidenses a partir de la caravana por la paz a Washington. Asistieron 68 organizaciones, algunas de ellas estadounidenses y canadienses, organizaciones afines al movimiento, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Nos reunimos en el Colegio México de los maestras, y un trabajo profundo, un trabajo arduo que continúa los procesos desatados por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad desde su salida en Cuernavaca, desde su organización en Cuernavaca, a partir de la muerte de Juan Francisco y de sus amigos, del asesinato, la visibilización de las víctimas, las largas marchas, los diálogos con el Ejecutivo, han trazado una ruta muy clara en relación con la justicia, la paz, la memoria, la verdad. Estos ahora vamos a dar paso a la lectura de los resolutivos y a las decisiones sobre esos resolutivos que serán la agenda sobre estos tres temáticos de la justicia, la verdad, la paz, la memoria, que tendremos y asumiremos durante este año. Muchas gracias. Visibilización del problema de la violencia en México y en el hemisferio, en la búsqueda de verdad, justicia, memoria y paz. Visibilizar la tragedia de las víctimas de la violencia en México, tanto las víctimas colectivas y estructurales como las víctimas personales. Garantizar la plena instrumentación de la Ley General de Víctimas con la participación de estas. Luchar por dar las condiciones indispensables para resolver la problemática general de los casos de desaparición y lograr la presentación. Seguir convocando a un gran debate internacional respecto al tratamiento del fenómeno de producción, uso y tráfico de drogas. Visibilizar el problema de la migración en el contexto de la violencia y los derechos humanos de los individuos. Apoyar y buscar la implementación de una estrategia de seguridad humana y comunitaria, siempre dirigida a los ciudadanos. Apoyar el debate y la lucha en los países vecinos por la reglamentación de la venta de armas desde una perspectiva hemisférica y detener su tráfico. A continuación, continúa Juan Carlos Trujillo, familiar de víctimas desaparecidas. Buenos días. Nosotros como víctimas de la delincuencia y yo como representante de familiares de víctimas de desaparecidos, quiero en materia de acceso a la verdad y a la justicia. Saludamos y acompañamos la lucha por la defensa de
los pueblos originarios llevado a cabo por nuestros hermanos pueblos originarios, como es el caso de los zapatistas y otras luchas urbanas y rurales, como condición indispensable para la justicia y la paz. En este sentido, acompañamos su exigencia porque se cumplan los acuerdos de San Andrés, lograr una articulación trinacional basada en los principios humanitarios que nos hermanan con las organizaciones participantes y referentes, y en ese acuerdo para generar circular y compartir toda la información que nos ayude a impulsar las acciones, los objetivos y las metas que nuestro consenso hemos llegado. De luz en el centro del memorial de las víctimas de la violencia como una serie de cultura de paz. Los trabajos de este encuentro animan nuestros pasos y dan esperanza a los esfuerzos a los que nuestro dolor e indignación nos han conducido. Encontrar compañeros y amigos en esta ruta es una bocanada de aire fresco en estos tiempos de guerra y violencia, una luz reconfortante en esta noche oscura y el entendimiento, como han dicho con claridad las víctimas, que todos somos uno, indivisibles e integrales. A continuación, sí, nos acompaña nuestro muy buen amigo, sí, John Lindsay, sí, que nos de amistad y reconciliación. Muy buenos días. El encuentro este fin de semana acordó la siguiente declaratoria. Víctimas de la violencia en México, el poeta Javier Cecilia y organizaciones mexicanas y de Estados Unidos, expresamos nuestro apoyo a las propuestas del presidente Obama que buscan detener la epidemia de violencia con armas de fuego, incluyendo armas de asalto, que afligen tanto a las comunidades de Estados Unidos como las de México. Y rogamos a la sociedad de ambos países apoyar estos cambios tan urgentes para prevenir más atrocidades con armas de fuego. México está sufriendo las consecuencias de la venta sin restricciones de armas del estilo militar en Estados Unidos. Más de 100,000 mexicanos, entre ellos 1,800 niños de menos de 15 años de edad, han sido asesinados en la fracasada guerra contra el narco en México desde 2006. La gran mayoría fue víctima de armas de fuego y 68% de las armas recuperadas en escenas de crimen en México y rastreadas entre 2007 y 2011 fueron vendidas en Estados Unidos. Las armas de asalto han tenido un impacto especialmente devastador en México, donde el crimen organizado desea esas armas para cometer atrocidades y controlar mercados y territorios. Aparte de los homicidios, las armas de fuego se usan para desaparecer a miles de personas, intimidar a la población y cometer otros delitos. Un estudio reciente de la Universidad de Notre Dame muestra que la expiración en 2004 de la prohibición de armas de asalto en Estados Unidos causó por lo menos 2,684 homicidios en la que considerará cómo se va a tratar las propuestas para controlar la venta de armas. Creemos que el Senado considera el impacto que las políticas fallidas sobre armas han tenido tanto en México como en Estados Unidos. Esperamos que Estados Unidos no olvide el sufrimiento que causa entre las familias, los niños y el pueblo de México el mercado abierto de armas de fuego en los Estados Unidos. A continuación, Daniel Robelo, de la Alianza sobre Políticas de Drogas. Muy buenos días. Soy Daniel Robelo de la Alianza de la Política sobre Drogas, Drug Policy Alliance, la organización principal en Estados Unidos que aboga por poner fin a la fracasada prohibición de las drogas. Antes que nada, quiero agradecer al Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad por la oportunidad de estar
aquí y participar en el encuentro trinacional que acabamos de terminar. En nombre de mi organización, de todos nuestros integrantes y aliados a través de Estados Unidos y de las otras organizaciones de Estados Unidos y de Canadá que forman parte de nuestra amplia coalición trinacional, muchas gracias por su valentía y su liderazgo. Hemos viajado juntos por 10,000 kilómetros a lo largo de mi país durante la Caravana por la Paz a Estados Unidos y seguiremos luchando con ustedes codo a codo hasta que lleguemos a la paz. Durante el encuentro acordamos crear grupos de trabajo para analizar las causas de la emergencia nacional que está viviendo México y buscar soluciones concretas. Es muy obvio que las políticas prohibicionistas de drogas se encuentran entre las causas principales y hay que explorar alternativas a la prohibición que incluyen varias formas de regulación de las drogas. Uno de estos grupos de trabajo será la Plataforma de Política de Drogas. Al final del encuentro aprobamos un resolutivo definiendo los objetivos de esta plataforma, cuya primera tarea será desarrollar un posicionamiento para el movimiento sobre cuáles serían las mejores alternativas políticas para reducir la violencia y proteger la seguridad humana y la salud pública en nuestros 3 países. Leeré el resolutivo ahora en su totalidad. Regulación por la paz. Las organizaciones que suscribimos a este documento estamos entusiasmados con la propuesta de la apertura de un espacio permanente de discusión y acción en materia de representa para nosotros en los 3 países un aliado fundamental para el trabajo. Este espacio quedará suscrito a las formas que se deciden en este encuentro trinacional y apegados a los valores de acciones pasadas como las diversas caravanas por la paz y aquellos recopilados en los 6 puntos del Pacto del Movimiento por la Paz. Nos motiva a cambiar el paradigma de prohibición de las drogas por un sistema basado en los derechos humanos, en la ciencia y la salud pública, con el fin de respetar la dignidad de los usuarios y acabar con los incentivos de la violencia. La violencia que se ha generado tras la denominada guerra contra las drogas ha desgarrado el tejido social mexicano con más de 80,000 muertos, 25,000 desaparecidos, cientos de miles de desplazados internos y una situación de violencia generalizada. Estamos profundamente convencidos de que el régimen prohibicionista ha generado incentivos de mercado y así financiado enormemente las operaciones del crimen organizado. Mientras tanto, el fracaso de más de 50 años de política internacional de prohibición de drogas no ha disminuir ni la oferta ni el consumo de drogas prohibidas. Celebramos los recientes cambios en las legislaciones de Colorado y Washington en Estados Unidos, conseguidas a través de iniciativas ciudadanas, las cuales permitirán generar modelos y alternativas regulatorias. Promovemos la creación de alternativas al enfoque de seguridad ante las drogas con el fin de enfatizar las políticas de salud pública y seguridad humana, ciudadana y comunitaria, así como el respeto a los derechos y la dignidad de los usuarios y el reconocimiento de los usos y costumbres de comunidades indígenas respecto al uso de plantas sagradas. Deseamos ofrecer capacitaciones a los referentes del Movimiento por la Paz, víctimas de la violencia y actores estratégicos respecto a la prohibición y las políticas públicas que han generado el estado de emergencia por el cual atraviesan nuestras sociedades. Invitamos a la integración y participación activa de organizaciones, movimientos e integrantes de la sociedad civil, nacional e internacional que estén trabajando por un cambio en las políticas públicas de drogas hacia una política integral encaminada a la paz con justicia y dignidad. Gracias. A continuación, Zacarías Hernández, de Pueblo Creyente. Muy buenos días a todos esta mañana. México, Distrito Federal, 27 de enero del año 2013.
El Encuentro Binacional del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad saluda al Congreso de Indígena, CNI, y lo reconoce como la máxima instancia de la coordinación y del impulso de diversas luchas de los pueblos y culturas originarias. Ante el incremento de acciones de despojo de la tierra y territorio de destrucción de la madre tierra, de la naturaleza en general, así como el incremento de la pobreza y las condiciones de vida de las comunidades indígenas. El Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad se declara en disposición de acompañar al CNI en búsqueda actualizada del buen vivir de acuerdo a los grandes valores de las culturas acentros. En particular, quisiéramos acompañar en sus esfuerzos contra la siembra de maíz transgénico, contra las concesiones mineras. Los monocultivos que esterilizan la tierra acaban con el agua y la construcción de hidroeléctrica y parques eólicos. A punto del que también apoyaremos el esfuerzo por el reconocimiento de los santuarios de San Andrés y la consolidación del espacio de los proyectos por la construcción de justicia en todo el país. Con este caminar juntos haremos nuestra aportación para luchar con la violencia, ya sea de la guerra o las estructurales, y para exigir y construyendo la paz en México. Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Red por la Paz con Justicia y Dignidad, Cuernavaca, Morelos, Consejo de Pueblo de Morelos, Tepatlayi, Tlauqui, AC, Rosa Marta Fernández, Comité Civil de Diálogo Espacio Ciudadano, Taller de Desarrollo Comunitario, AC Guerrero, Comité de Familiares y Amigos y Secuestrados, Desaparecidos, Asesinado en Guerrero, Chinachcli, Semilla de Paz y Vida, Unión Popular Revolucionario Emiliano Zapata, pues, Centro Social Comunitario Julio Chávez López, Tlaquitenango, Morelos, Colectivo Miserables Libertarios, Movimiento Estudiantil Cristiano por la Equidad, México, María Herrera Magdaleno, Movimiento por la Paz y Justicia y Dignidad, Miguel Ángel, Rafael y Juan Carlos Trujillo Herrera, Revencer Colectivo, Pueblo Creyente la Dios de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Asamblea Popular de Familias Migrantes. Eso es todo lo que asumamos. Un saludo para CNI. A continuación, Marco Antonio Castillo, de la Asamblea Popular de Familias Migrantes. Buenos días. Los migrantes, sus familias y sus organizaciones, tal como la Asamblea Popular de Familias Migrantes y sus 150 delegados en 6 estados de la República, nos sumamos a la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de esta guerra y por la lucha por el cambio del enfoque de seguridad militarizada por uno de seguridad humana, junto con el Movimiento por la Paz. Pareciera que este gobierno federal entrante ha declarado la guerra a los migrantes y cada día más comunidades de migrantes son rehenes del crimen organizado, por lo que es urgente el arribo de la paz a este sector de la población mexicana. Durante el encuentro binacional que este movimiento celebró, ha tenido bien la creación de una plataforma o de un grupo de trabajo sobre migración, desde donde se convocará a la sociedad a sumarse a este esfuerzo para que este sector que ha sido criminalizado total, injusta e inhumanamente pueda cambiar la historia de guerra de este país por una demanda. Muchas gracias. Para concluir, pedimos a Javier que cierre esta conferencia. Antes del cierre, yo voy a hablar de también otra de las líneas que asumieron este encuentro, que, como dijo Daniel Herrera, era convocado binacionalmente, pero en realidad terminó siendo un encuentro trinacional. Había organizaciones canadienses que se han sumado a esta realidad, cuyo rostro más atroz es el rostro de México en sus víctimas, pero que es parte de un problema trinacional
pero también es parte de un problema mundial. Y lo que yo quiero antes de concluir y tratar de ordenar, de cerrar los elementos de los resolutivos, me toca hablar de dos cosas. Vamos a continuar con el aterrizaje de la ley de víctimas, es otro, no vamos a cejar ahí, ya se están haciendo, hicieron ya las reformas para hacerlo mucho más aplicable, y lo que vamos a luchar es para que ese sistema esté lo más pronto posible atendiendo a las víctimas. El segundo es la memoria. Una de las luchas fuertes del movimiento de que salió es la memoria. No reconocemos o reconocemos más bien que la llegada hacia la paz debe de estar acompañada de la justicia, y la justicia de la verdad. Y la verdad es memoria, es reconocimiento de las cosas, de las víctimas, de lo que nos ha sucedido. Si no estos tres elementos, la paz no va a ser posible. Nosotros hemos manifestado nuestro desprecio y nuestro rechazo a esa cosa, ese monumento que se hizo en el territorio de la guerra, y que ha sido un enorme fracaso, al igual que la estela de luz. Y nosotros hemos propuesto la estela de la dignidad, resignificar esa estela ignominiosa, que es la estela de luz, por una estela de memoria. Queremos que eso sea el movimiento de la memoria, que ahí pasen los nombres de los muertos, de documentación absolutamente subutilizados, se use para esa memoria, para recopilar esa memoria, esas historias. Y no solo eso, hacer ahí un centro de cultura de paz tan necesaria en nuestro país en este momento. Ese documento ya se le entregó al presidente Peña Nieto cuando recibimos la ley, la publicación de la ley de víctimas, la ley general de víctimas. El presidente se mostró interesado, le hacemos un llamado para que responda a ese interés. Nosotros de todas formas ya lo tomamos, ya lo simbolizamos. Ahí está puesta la placa de Nepomuceno Moreno, y queremos seguir poniendo placas ahí como una parte de la ciudadanía para exigir que ese lugar sea el lugar de la memoria. El centro es otra de las líneas, junto con la ley de víctimas, que vamos a asumir. Han hablado de muchos temas, pero los temas son fundamentales en la ruta de la paz y de la justicia. Las víctimas son el rostro doloroso, sufriente, aterrador, que clama y sigue clamando justicia. Por eso es tan urgente la ley de víctimas y tan urgente la reconstrucción de la memoria. Pero tiene otras aristas terribles, y se está trabajando con la agenda trilateral. Ya se hablaron de las drogas. Si no hay una política de regulación de drogas, que esta es una guerra contra las drogas, no vamos a poder encontrar un camino de paz. Si no hay una buena política de regulación de armas, nosotros por parte de Estados como una exigencia también, como parte del proceso de México, esto tiene que ser una agenda binacional y trinacional de exigencia del control de armas, y una conciencia responsable y clara del gobierno norteamericano de que no solo son sus muertos. Nosotros fuimos al territorio estadounidense a decirle: señores, esta guerra también se está costando, este uso indiscriminado, esta venta indiscriminada de armas que se está costando vidas. Nos acompañaron masacres en esa caravana, no hicieron caso, tuvieron que sufrir el horroroso dolor, que también es nuestro dolor, del crimen de Newton y de muchos niños, para que empezaran a entender. Nosotros estamos diciendo desde ahora, como se los dijimos desde entonces: señores, nosotros tenemos 1.400 niños asesinados con armas de fuego suyas, y 80.000. Una buena parte de los 80.000, o quizá más, muertos en este país. Tienen que tomar conciencia de que tienen que exigirle esta reconocimiento. Y
problemática distinta, que es la agenda que traen los pueblos indígenas y que hay que tomar en cuenta. Son para nosotros los caminos, las rutas de la paz, sobre las que vamos a seguir trabajando e insistiendo. Muchas gracias. ¿Existe alguna pregunta para alguno de los ponentes? Javier, comentarte cuándo van a empezar estas reuniones para lo de la Ley General de Víctimas. Ernesto Cordero hablaba que a lo mejor esta semana podría haber foros en el Senado. Si ya tienen más o menos los días en los que será esta reunión, y preguntarte alguna opinión sobre el caso de Florence Cassés. Bueno, estamos trabajando en eso, nosotros no hemos secado, hemos estado trabajando y cabildeando, lobbying, como dicen los norteamericanos, pues para que esto se aterrice. Ya está aprobada esa ley, ya está para que se hagan las reformas, que ya hemos trabajado en ellas y ya lo han puesto los abogados en periódicos de esas reformas, para que ya salga y se vaya aplicando. Las víctimas ya no pueden estar esperando la justicia que se les debe. Esta ley viene a resarcir, así hay que aplicarla y hay que crear esa institución. Que es una ley muy grande, sí, es del tamaño de la tragedia humanitaria que vive el país. Que se puede perfeccionar, sí, como todas las leyes. También la Constitución se perfecciona a cada ratito, no hay ley perfecta. Pero que no podemos seguir esperando el número de detractores y el número de gente que quiere reducir ahora a las víctimas a argumentos legales como Calderón redujo a cifras y estadística. No podemos estar aceptando eso y tenemos que empujarla como sociedad. Con respecto al caso de Florence Cassés, yo no he querido pronunciarme, ¿no? Pero la muestra evidente, el caso Cassés, es la muestra evidente del cochinero y de la falta de dignidad y de justicia que hay en este país. No se documentan bien los casos. No sabemos si es inocente o culpable. Violación de derechos humanos. Y afectación a las víctimas, porque las víctimas clamaban una justicia y ahora no sabemos de dónde está la justicia. Entonces es un llamado a las propias autoridades a que tienen que hacer documentaciones coherentes. Pero el delito puede agarrarlo, tenemos el 98% de impunidad. Y como se han dicho, muchas de las víctimas están en una situación que Cassés, por desgracia, en este país. Parte más de las víctimas. Pero las víctimas que fueron ofendidas, ellos no encuentran a los criminales. Y no hay, cuando se encuentran, o se supone que se encuentran, no hay la documentación, no se arman los casos como deben de armarse. Habla de la terrible deficiencia, la terrible corrupción, la terrible impunidad y la terrible delincuencialidad que hay en el Estado. Y aquí los que seguimos padeciendo somos las víctimas. Entonces, es un llamado a la sociedad, no a que se peleen si casi es los culpables, nadie lo sabe, los que dicen que son culpables, tienen razón. Porque pagamos impuestos y vivimos en la inseguridad, porque pagamos impuestos y nos asesinan a nuestros hijos, porque pagamos impuestos y no se documentan, ni siquiera se atrapan a los delincuentes. Hablo del 98% de impunidad. Eso es a donde tenemos que estar trabajando. Que hay una buena ley de víctimas, no si la ley es aplicable o no es aplicable, hagámosla aplicable. Los ciudadanos somos responsables también de esto. Nos perdemos en la noticia mediática y en la estupidez de si sí o si no. No hay exigencias de justicia fundamentales sobre las que tenemos que estar trabajando. Por favor, manténganse en medio y no en medio. Bueno, gracias. Javier, ¿cómo llega el Movimiento por la Paz a esta reunión trinacional? Es decir, apenas el pasado sábado la Comisión Nacional de Derechos Humanos asume y de hecho hace recomendaciones concretas al gobierno de Michoacán por los casos de Santa María Uxtula. Pedro Leiva ya no se pudo reunir con ustedes en esta ocasión. Están ahí varios desaparecidos en el caso de Michoacán. Tampoco Eva y Marcial han aparecido en Guerrero. ¿Qué ha sucedido con todos estos que te acompañaron desde el inicio en la caravana? ¿Y cuáles serían los reclamos en ese terreno sobre todos los homicidios y también desapariciones que pesan sobre la organización? Y en ese tenor, sí, reiterarte que nos des más a fondo este análisis al respecto de la impartición de la justicia, porque incluso ahora ya se dio a conocer de inmediato
la necesidad de que ante un detenido o ante un caso en donde tenga que intervenir la ley, se va a leer un decálogo e incluso en uno de los puntos se habla, por ejemplo, en beneficio de los extranjeros, pero no se hace ninguna referencia, por ejemplo, a los mexicanos que nacidos aquí, tampoco tiene traductor porque si vienen de un pueblo originario, ¿no? Entonces, ¿qué estas dos cosas? ¿Qué te digo? ¿Qué lo hiciste todo? No es un desastre, ¿no? Ahí están nosotros, el movimiento, por por las víctimas de todo el país. No salimos por unas cuantas víctimas, estas víctimas son parte de nuestra exigencia. Es decir, por desgracia, esta realidad no se ha parado, continúa. No hay una buena estrategia de seguridad, no hay una buena estrategia de aplicación de la ley, todas estas omisiones. Y nosotros tenemos que estar exigiendo que se haga claro que haya una función verdaderamente de resarcimiento, de justicia y de paz. Tenemos que volver, la sociedad salió con el movimiento, se visita a las víctimas, caminamos sobre rutas de paz, porque no somos una protesta nada más, hemos hecho propuestas bien claras, junto con muchas organizaciones, aquí hay muchas coaliciones, muchos ciudadanos de pie. Entonces tenemos que exigirle al gobierno de Peña Nieto. Esto no se ha acabado, ojalá si hubiera, el problema hubiera sido nada más Calderón, se fue, ya, no, sigue, empeora. Y si no trazamos esas rutas, no, pero reales, si no reformamos al gobierno, ahí hay delincuentes, nosotros se los dijimos 20 veces, 30 veces por todos los medios, limpien sus filas, no toleren criminales, y ahí están, de todo tipo de criminales, los que seguimos padeciendo solución. Entonces exijamos, no nos queda otro camino, y el movimiento va a seguir esta línea de exigencia y de lucha por encontrar estas rutas. Javier, ¿por qué recuperar la estela de luz para las víctimas? Es una estela de corrupción. ¿Cómo explicarle a la sociedad que no va a ser un memorial de olvido a la corrupción, por ejemplo, ¿no? Pues entonces quieren dejarlo así, inoperante, yo me pregunto. Hay que resignificar las cosas, hay que refundar. Esa estela de luz que nació bajo el signo de la corrupción, de la idiotez, bajo el signo del desprecio, tenía un motivo fundamental. Dos momentos importantes de la historia de la nación, la independencia y la revolución. O sea, esas conquistas quedaron borradas por la corrupción y la realidad de la guerra. No, esa cosa está ahí, resignifiquemos, vamos a dar una significación a algo que se borró, que es la dignidad de la independencia, la dignidad de la revolución, y hacer una refundación de la nación a partir de lo que necesitamos. Esto que estamos viviendo, el levantamiento zapatista y todas las organizaciones que han tomado vías de lucha y de protesta de manera no violenta, ¿no? Están generando una nueva revolución, porque el Estado está desfondado, porque el Estado es prácticamente inexistente, porque el Estado abdicó de su responsabilidad fundamental que nació de esos dos grandes momentos terribles y dolorosos de la nación. Ahora estamos haciendo una tercera revolución. Acuérdense que la revolución inglesa, una de las primeras revoluciones, no declaró una revolución antes como las otras, desde la revolución francesa. Hizo procesos. Y cuando terminaron esos procesos, dijeron: esto es una revolución. Esto es lo que está pasando ahora en México. Hay una revolución que quiere cambiar lo que se pudrió y que fueron dignidades de la revolución de la independencia. Eso tiene que ser esa resignificación en el orden de un memorial y en el orden de un centro de cultura de paz. Yo sí voy a reiterar que Enrique Peña Nieto tome en serio esta propuesta. Con esto concluimos. Agradecemos mucho su presencia.